dar inicio a este encuentro, a este mediodía en el cual vamos a tener la oportunidad de contar con Héctor Casanueva, que nos va a brindar una reflexión muy interesante respecto a las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Quiero primero de todo saludar a todos y todas presentes y los que nos acompañan de manera virtual. Muchísimas gracias por nos acompañar. Y en nombre de nuestra directora, la profesora Dorothea Laux, también extender un saludo a todas las autoridades que nos acompañan. Yo creo que es un gusto tener esta oportunidad de estar con Héctor en este espacio para reflexionar sobre un tema que nos está exento de mucha reflexión, que propone para nosotros hacer una reflexión sobre retomar los orígenes para construir un futuro juntos, desde la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Yo creo que es un gusto conocer físicamente Héctor, el profesor Héctor, que estuvimos en tantas actividades que colabora inmensamente con el Instituto, y tuvimos aquí muchas actividades virtuales, y aquí es un agrado que tengamos este proceso de estar presenciales. Sabemos que las distancias muchas veces dificultan, pero toda esta tecnología nos permite aproximarnos y aquí tenerla también de forma híbrida nos permite también hacer registro de este encuentro y de este debate. Héctor, como es conocido de muchos de ustedes, es investigador del Instituto Universitario de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos y del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, en España. Es embajador de Chile en Ginebra y en Montevideo, vicepresidente del Foro Académico Permanente de América Latina y Caribe y Unión Europea, vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y miembro del Comité de Planificación del Millennium Project Global Future Studies and Research, miembro del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Así que es un gusto, profesor Héctor, tenerlo aquí con nosotros y poder reflexionar sobre esta temática desde la perspectiva estratégica, una temática que merece mucha atención. Así que muchísimas gracias y ya le doy la palabra para que podamos reflexionar. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Muchas gracias a la directora por darnos esta oportunidad de abrir este espacio para plantear algunas reflexiones, algunas ideas con respecto a esta relación desde luego tan importante de América Latina con la Unión Europea, pero que sin embargo está pasando por un periodo de declive que se intentó revertir a partir de la reciente cumbre, la tercera cumbre CELAC-Unión Europea, en julio en Bruselas, la lectura que no solo yo, sino muchos analistas hacemos de esta cumbre reciente no es del todo satisfactoria, por razones que voy a explicar. Y el enfoque de esta conversación, y agradezco a todos ustedes su presencia. Me gusta mucho ver a mi querido amigo, el embajador Appelgren, Gilberto, a todos ustedes, a Paz, a quienes menciono porque los conozco directamente. El enfoque de esta conversación, digo, tiene que ver primero con el hecho de que, voy a decir una obviedad, esta relación de Europa-América Latina o Unión Europea-CELAC, Unión Europea-América Latina, obviamente no se da en el vacío, no se da fuera del contexto, se da en un contexto, en un espacio-tiempo determinado. Y en ese sentido, lo que corresponde, creo, a los analistas, y no es algo que se haga con mucha frecuencia, es que junto con estudiar el pasado, para lo cual contamos con disciplinas, con la historia, contamos con aproximaciones como la aproximación crónica, como el hindsight, que
hindsight, que significa la retrospectiva. Tenemos que estudiar el presente, para el cual también contamos con disciplinas determinadas, la sociología, las ciencias políticas, la economía, etc. Pero también tenemos que estudiar el futuro. Aunque el futuro no existe, y eso ya lo sabemos, sin embargo, el futuro sí puede ser prospectado a partir justamente del estudio del pasado, del estudio del presente, y utilizando determinadas metodologías, determinadas técnicas, englobadas dentro de lo que conocemos como perspectiva estratégica. ¿Y de qué sirve la perspectiva estratégica? Sirve, como se dice por parte de quienes la cultivan, sirve para reducir la incertidumbre. Y en estos tiempos que vivimos, que son de gran incertidumbre y que están fuertemente traspasados, no solo de complejidades y de nuevos hechos y de hechos disruptivos, sino que también está teñida nuestra época de una gran incertidumbre. Y por eso recuperar la perspectiva estratégica como una disciplina que incorporemos dentro de nuestros campos de trabajo y nuestra analítica, sobre todo en el caso de las relaciones internacionales, creo que es muy importante. Y por eso yo quiero hacer una lectura de la relación Europa-América-China, CELAC-UE, en clave de futuro. ¿Y eso por qué? Porque esta situación que se vive de la relación Europa-América Latina devaluada, diría yo, y que no ha sido recuperada en la última CELAC, a pesar de la retórica, sin embargo tuvo un origen prospectivo. En sus orígenes, no vamos a hablar de la historia de Colón en adelante, sino que vamos a hablar de los orígenes de esta relación más institucionalizada del siglo pasado, sobre todo a partir de mediados de los años 70, cuando se produjeron los primeros contactos, primero parlamentarios, entre parlamentarios europeos y latinoamericanos, para ir buscando un modo de establecer una alianza de largo plazo, una alianza permanente, o sea, lo que se llama una alianza realmente estratégica. Y desde entonces, y después pasando por las decisiones de la Comisión, entonces de la Comunidad Europea, y posteriores decisiones también del propio Parlamento Europeo, y luego reuniones que se fueron sosteniendo cada vez de manera más frecuente, sistemática, siempre estuvo presente la idea de que esta alianza tenía que ser una alianza para construir juntos el futuro. Y dicho así en forma explícita. Es decir, no solo una relación de cooperación, que es muy importante, no solo una relación comercial, económica, cultural, científica, técnica, sino una relación política, estratégica, de establecer una férrea alianza política en el terreno global para construir juntos el futuro. Y eso es lo que se ha perdido. Ese enfoque se ha ido devaluando también por el hecho mismo de que desde el año 2015, cuando se interrumpió desde el 2015 en adelante la secuencia de esta diplomacia de cumbres que iba empujando este proceso siempre con esa visión de futuro original, estos 8 años han sido nefastos en ese sentido, porque se ha perdido memoria histórica de eso, se ha perdido el impulso político, la forma de aproximación en un mundo que en estos 8 años, casi una década, ha vivido un cambio fundamental. Y no hemos sido capaces, creo yo, y se refleja esto, por ejemplo, en la declaración de la CELAC-UE, de la tercera, no hemos sido capaces de recuperar ese impulso, ni esa visión, ni la, lo que yo llamaría la claridad estratégica
o la claridad prospectiva que nos permita decir, en este mundo y tal como están las cosas, con mayor razón necesitamos fortalecer esta alianza y no más de lo mismo. Hay que hacer programas de cooperación, por supuesto, hay que reforzar los acuerdos, en el caso de Chile, modernizar el acuerdo con Chile, el acuerdo con México, etcétera. Pero eso es continuismo y no es lo que originalmente se planteó. Pues bien, por eso que esta conversación, de alguna manera, en puesto un título, ¿no?, de recuperar los orígenes para construir el futuro. Todos sabemos que Europa y América Latina, en ningún país, la verdad, por sí solo, pueden enfrentar las consecuencias de la nueva globalización. ¿No? La globalización 2.0, ahora ya estamos hablando de la globalización 3.0, donde ya se incorporan de frente la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, en todas las esferas de la vida. Un tipo de globalización distinta que afecta todo lo que es también el sistema productivo, pero que afecta también a la diplomacia y las relaciones internacionales en general. Entonces, solos, ya está visto, si analizamos el papel de la Unión Europea en los últimos 20, pero ahora en los últimos 5 años, la Unión Europea no es un actor influyente, a pesar de toda la fortaleza que tiene, a pesar de ser la primera potencia comercial del mundo, etc., no es un actor influyente en esta mega disputa entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Necesita hacer masa crítica en el sistema internacional y entonces buscando con quién hacer esa masa crítica. Ya se ha realizado esto a mediados de los años del siglo pasado, con América Latina. Si bien hay un desbalance y una asimetría muy grande, porque América Latina es solamente el 7% del Producto Mundial y Europa es el 20-21%, pero juntos son casi el 30% del producto. Pero además no solo eso, somos un tercio de las Naciones Unidas, somos como países, digamos, y somos, en fin, parte importante del G20, por ejemplo. O sea, tenemos un cierto peso político si estamos juntos, pero esa concertación no se nota todavía porque falta esa densidad política de la relación que hubo hasta el año 2015. Entonces, eso por un lado. Y si bien esto ha estado siempre claro de que América Latina por sí sola, por el peso, ya sabemos que tiene relativo, América Latina por sí sola no va a influir en la configuración del mundo del futuro, pero es que ahora ya está muy claro que Europa tampoco, y que la Unión Europea ya no puede ser por sí sola un actor, es un actor importante, pero no tiene el peso suficiente. Y tal como lo hemos visto en la relación más global de la Unión Europea con lo que se llama el sur global, dentro del sur global, que también es visible, la Unión Europea tiene que ver muy bien quiénes son sus aliados y con quiénes hacer la masa crítica para influir en la construcción del futuro. Y en ese sentido, hay una palabra muy fea, la voy a decir, porque no me gusta, pero es muy gráfica, ¿no? América Latina es la región más eurocompatible del mundo. No me gusta esa palabra porque suena muy, ¿no? Pero es demasiado eurocentrista. Y la dijo Josep Borrell, y fue muy criticado por decirla, ¿no? Pero en cierto modo se puede decir de otra manera, y se puede decir que ambas regiones son muy compatibles como para trabajar en función del futuro.
Luego, es cierto que esta relación se ha ido devaluando porque el mundo se complejizó, porque América Latina también, yo creo que el peso fundamental de que esta relación se haya ido devaluando ha estado más bien dentro de América Latina que dentro de Europa. En América Latina hemos tenido, de hecho, la cumbre de El Salvador, que se debería haber celebrado después del 2015, no se celebró por un problema fundamentalmente latinoamericano, por el problema de Venezuela, por la creación de grupos ideológicos dentro de la región que finalmente no sintonizaron con lo que la Unión Europea estaba pensando de darle continuidad a esta relación estratégica. Pero también es cierto que en estos años la Unión Europea ha estado inmersa en lo muy complejo, ha tenido que enfrentar problemas serios internos, por ejemplo, el problema, las repercusiones que todavía se viven de la crisis del 2008. Fíjense, estamos hablando de una cumbre del 2015, pero es que la cumbre del 2015 todavía, y en adelante, y hasta el día de hoy, sobre todo cuando se produjo la pandemia, se notó la crisis económica, el impacto de la crisis económica en Europa de la crisis del 2008. Europa ha estado enfrentando y sigue enfrentando los temas migratorios fuertemente. Un tema de atraso tecnológico frente a China y Estados Unidos, una posición inconfortable, diría yo, en esta disputa comercial entre China y Estados Unidos, sobre todo en la época de Trump, pero que no es una disputa comercial realmente, es una disputa por la hegemonía tecnológica, ya lo saben. Ahí hay un error prospectivo también cometido por la comunidad internacional, por Estados Unidos, por la Unión Europea con respecto a China. Cuando finalmente, después de muchas negociaciones, se aceptó el ingreso de China en la OMC, aún a sabiendas de que no era una economía de mercado, pero se aceptó pensando de que el comercio iba a significar un cambio político progresivo, de largo plazo, en fin, en China, y que China iba finalmente a entrar dentro de la lógica occidental. Y entonces se la dejó entrar, pero además se la dejó entrar con las ventajas de los países menos adelantados, ¿no? El trato especial y diferenciado se le aplica a China hasta el día de hoy y nunca China ha querido revertir ese estatus en la OMC. Y es lo que Estados Unidos ha insistido mucho, diciendo que China no es lo mismo que, no sé, Lesoto, ¿no? Y sin embargo tienen prácticamente libertad. Pero China, aprovechándose, lo que ha logrado es fortalecer su sistema productivo, su economía, y al hilo de eso, aprovechar las ventajas del cambio tecnológico, llevándolo a sus y generando entonces una capacidad tecnológica, sobre todo en materia digital. En fin, ese es un error prospectivo, porque se debería haber pensado, el análisis que se hizo no fue un análisis, no digo que no se debería haber dejado entrar a China a la OMC, pero haber puesto otro tipo de condiciones. Porque China de todas maneras necesitaba entrar en podría haberse trabajado de otra manera. Pero como se pensaba de que el mundo ya se había occidentalizado y que solo faltaba China y que el fin de la historia ya había llegado y que había triunfado un determinado modelo, ¿no? Y esa euforia tuvo repercusiones de esta manera y tuvo repercusiones también, como vemos, de orden geopolítico en el sistema de defensa y seguridad global, sobre todo europeo, que ya lo hemos visto, fue un mal diseño y la prueba está en la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. En fin, entonces el mundo se ha, como digo, complejizado y tenemos por el lado latinoamericano una CELAC, que es una débil unión de países de nuestra región. Ha quedado muy patente en la reciente cumbre.
tampoco tiene claridad prospectiva la CELAC ni nuestra región sobre el futuro, ni para superar los efectos de la pandemia, que ya sabemos que según la CEPAL va a tomar 5 a 10 años llegar a recuperar, en cierto modo, ¿no? Todos los, en fin, aliviar los estragos que dejó la pandemia en la región. Y la CELAC no tiene capacidad para tener una posición geopolítica o geoeconómica en esta nueva globalización. Y los diferentes enfoques de modelos de desarrollo que hemos tenido en América Latina prácticamente siempre impiden también tener una sola mirada en cuanto a la inserción internacional. Y por eso mismo no tenemos capacidad de interlocución política más allá de la cooperación, más allá de los acuerdos comerciales que nos interesan a todos, por supuesto, a la Unión Europea y a nosotros, pero más allá se perdió ese impulso original del año 99, cuando se celebró la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que fijó, estableció lo que se llamó la Asociación Estratégica. Y la prueba más elocuente de este problema latinoamericano, que se suma, como digo, a el problema de Europa, que está muy ensimismada y que por lo tanto, si además no encuentra un interlocutor sólido en América Latina, tampoco puede seguir insistiendo, a pesar de que lo ha hecho, pero no ha encontrado esa conexión que hubo originalmente. La prueba más elocuente son los 24 años de negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea. 24 años de negociaciones. Es que, y quisiera recordar aquí que cuando nosotros iniciamos la negociación con la Unión Europea, después del acuerdo de tercera generación que se hizo nada más iniciar la democracia, la recuperación democrática, negociamos en el año 95 con la Unión Europea un acuerdo preparatorio del acuerdo de asociación, que se firmó además en el 96, este acuerdo preparatorio. Carlos Mladic era el jefe negociador, yo era miembro del equipo, curiosamente representando al Ministerio de Hacienda, pero así son las cosas. Yo estaba allí, aquí en Hacienda nadie entiende mucho de estas cosas, así que bueno, tú integras la comisión, yo representando a Hacienda. Cuando yo en Hacienda lo que hacía era, yo era el asesor político del ministro, yo lo que tenía que hacer era pelearme por los técnicos de Hacienda por las medidas económicas, porque siendo la consecuencia política de esta medida, ¿no?, del reajuste del sector público, del tema de las pensiones. Pero bueno, me tocó eso y me alegro mucho que me haya tocado. Pero cuando negociamos ese acuerdo preparatorio del acuerdo que finalmente se firmó en 2012 de asociación, el comisario Manuel Marín, que era el que encabezaba por la Unión Europea, por la Comisión Europea en la negociación, insistía en que teníamos que negociar en conjunto con el Mercosur. Chile en conjunto con el Mercosur. Y la presión era muy fuerte, que teníamos que entrar nosotros en una negociación conjunta con el Mercosur. Y en ese momento el análisis que se hizo en Hacienda, que se hizo en Economía y en Relaciones Exteriores fue por el mismo motivo. O sea, nosotros no podemos ir, ¿verdad?, a negociar en conjunto con el Mercosur porque ese acuerdo no se va a firmar nunca. Y así es. Y afortunadamente logramos nosotros convencer y nos inventaron una historia que se llamaba las pasarelas, que teníamos que ir negociando nosotros y ir al Mercosur. Y teníamos que tener pasarelas. Si negociábamos un determinado calendario de desgrabación, en fin, con el Mercosur teníamos que tratar de hacerlo. Y nosotros no aceptamos ninguna pasarela, dijimos aquí ni pasarelas, ni puentes, ni nada, aquí nuestra negociación y el Mercosur. Y esto lo cuento a raíz justamente de este hecho, de que 24 años en Mercosur, no sé, terminaron de firmar técnicamente en 2019 y todavía no se cierra el acuerdo y lo quieren reabrir. Y hoy, exactamente hoy, está en Bruselas el equipo negociador del Mercosur
analizando la tercera o cuarta respuesta que ha dado la Unión Europea a las exigencias del Mercosur para cambiar ciertas condiciones, y hoy se va a saber, y incluso ese acuerdo se cae, lo cual sería una tragedia para el Mercosur, en primer lugar, pero también una tragedia para América Latina, porque sin el Mercosur, donde además la Unión Europea tiene más o menos el 70% de las inversiones en América Latina, sin el Mercosur no está considerada la zona de libre comercio que se quería crear desde que se tomó esta decisión en la Cumbre de Viena en el 2006. Es decir, vamos a través de los acuerdos comerciales que vamos creando, con un patrón común, los armonizamos y vamos a crear una gran zona euro-latinoamericana de libre comercio. Pero más tarde. Afortunadamente nosotros seguimos negociando y llegamos a firmar, y luego Perú, Colombia hicieron lo mismo, bueno, México ya lo había hecho. Entonces, este problema que tenemos nosotros de cohesión para entendernos con la Unión Europea y integrar con el mundo, un ejemplo clarísimo es este. Vamos a ver finalmente qué pasa, porque si finalmente se deja caer el acuerdo, no le va a afectar tanto a Brasil dentro del Mercosur, pero a Argentina desde luego que sí. Y ni que decir Uruguay y Paraguay. Yo creo que si se deja caer el acuerdo totalmente, eso puede significar el quiebre del Mercosur por el lado de los países chicos. Porque Uruguay hace tiempo que ya está diciendo que ya quiere salirse de este corsé que tiene de la política comercial común del Mercosur, de esta unión aduanera imperfecta, perforada, que tiene el Mercosur, pero que se quiere salir, porque dice: yo necesito ese mercado. Y además, no solo eso, es la mirada que tuvo Chile muy inteligente en ese sentido. Es decir, nos interesa el mercado europeo, desde luego. Nos interesa que nos bajen los aranceles y establecer reglas, pero también lo que nos interesa es la cooperación europea para fortalecer nuestra economía, nuestro sistema productivo, nuestro desarrollo productivo, que es una de las características que tienen los acuerdos de asociación que firma la Unión Europea, en que te ayuda a penetrar su propio mercado. Y gracias a eso nosotros hemos tenido un cambio bien importante en la matriz exportadora, o digamos, la estructura exportadora con la Unión Europea, si bien aún seguimos siendo un país de commodities, en fin, pero ha cambiado muchísimo desde que se firmó el acuerdo en 2002 hasta la fecha, la estructura de comercio con la Unión Europea. Eso se lo ha perdido el Mercosur y se lo sigue perdiendo. Y Uruguay quiere seguir un camino como el de Chile. Paraguay ahora con el nuevo gobierno se ha puesto un poco más díscolo, haciendo un poco el juego a Brasil, pero llegado el momento, ¿no?, la realidad va a indicar que no le conviene quedarse fuera, ¿no?, porque tiene el acuerdo con la Unión Europea hace mucho tiempo. En fin, Es un gobierno de derecha, ¿no? de las cosas. Y aún así le hace el juego a Brasil. Sí, sí, porque no quiere. Mira, son estas cosas. Perdona la interrupción. No, pues, por favor, interrumpamos, porque al final es mejor que tengamos así una conversación. Mira, lo que pasa es que lamentablemente es esa picaresca también de las negociaciones. O sea, Paraguay y este gobierno sabe de que necesita, pero se hacen difíciles, se hacen lo difícil, se hacen lo complicado, le hacen el juego a Brasil, porque también la dependencia que tiene de Brasil es gigantesca. Pero llegado un momento, un punto de quiebre, yo creo que Paraguay, y por eso creo que puede haber un quiebre en el Mercosur por el lado de los dos países chicos. Es decir, mira, aquí retrocedamos de unión aduanera a zona de libre comercio. Hay un analista que todos conocemos, creo, Félix Peña, que él hace tiempo
porque en el acuerdo del Mercosur no existe, por ejemplo, un waiver que te permita negociar por ti mismo con otros países o con otros ¿no? Conjunto. Claro, tiene que ser así. Entonces, Uruguay está buscando y cómo hacerlo hace tiempo. Y Félix Peña buscó, escudriñó los tratados, los acuerdos del Mercosur y tal, y encontró, según él, no le han hecho mucho caso, pero llegado el momento se puede echar mano de eso, si hay una disputa jurídica en ese sentido. Él encontró una fórmula, diciendo sí se puede hacer. Pero existe una fórmula, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Argentina. con Sí, Paraguay. existe la fórmula Existe dentro de una Alarma. fórmula. Dentro de Alarma. Sí, pero No con la Unión Europea. pero nosotros estamos llamando acuerdos de libre comercio acuerdos que no son de libre comercio con los países del Mercosur. Son acuerdos, siguen siendo acuerdos de complementación económica. No, nosotros tenemos modernización con Paraguay, es abierto, con Paraguay tenemos hasta capítulo de género, con Argentina Sí. también tenemos hasta capítulo de género, Y el de tenemos Brasil, servicios, tenemos... Podemos estudiarlo, pero yo he hecho la consulta directamente a la Dirección porque me llamó la atención de que estuvieran hablando de acuerdos de libre comercio con Brasil, con Uruguay y tal. Y dije que esto técnicamente no son acuerdos de libre comercio. Porque primero no pueden firmar acuerdos de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, hay acuerdos que tengan que ver con el tema arancelario. Sí, ahí teníamos los ACE, pero incluso sobre el ACE 35 y sobre los ACEs individuales, hoy día tenemos los TLC con Paraguay, con capítulos, te digo que tenemos hasta capítulos de comercio y género. sí, dentro del A lo que paraguas. sí está bien. Bueno, ojalá, no. Dentro Sí, del paraguas Alarma se permite ese tipo de negociación. sí, Sí. pero bueno, ¿para qué vamos? Sí, sí. Pero podemos hacer un análisis de eso, pero en el No, marco, no, en pero- el marco del Tratado de Montevideo y de Taladri, ¿no? Se pueden llamar así, No, son de alcance parcial, Exactamente. pero quizás tú le pongas, Complementamos, han ido complementando. Claro, cambia el nombre, pero... pero el acuerdo de libre de estricto sensu, son porque no pueden firmar acuerdos que... Bueno, pero en fin, podemos verlo con más. Lo que me interesa destacar a mí es la dimensión del futuro en la relación. Y por eso digo volver a los orígenes. Y eso es lo que hay que hacer desde mi punto de vista. Los primeros documentos formales sobre las relaciones bilaterales, por ejemplo, tenemos las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de junio de 1987 sobre las relaciones entre la Comunidad Europea entonces y América Latina. Y se dice lo siguiente: la Comunidad Europea y América Latina están llamadas a ocupar conjuntamente un papel activo en la reconstrucción de la sociedad internacional del futuro. Y esto se reitera. En el año 90, la declaración conjunta, por ejemplo, de la Comunidad Europea con el Grupo de Río. Después hay una comunicación de la Comisión Europea sobre las relaciones con América Latina que dice con toda claridad: vamos a constituir una sociedad de actores globales. O sea, construir juntos el futuro, la sociedad internacional del futuro, una sociedad de actores globales, y se reitera en las 8 cumbres de jefes que se realizaron hasta el 2015, lo mismo. Hay unas referencias al trabajo conjunto para reforzar el multilateralismo, para reformar las instituciones del sistema internacional, ocuparse de los temas ambientales y la sostenibilidad del desarrollo. Siempre ha estado presente esta mirada prospectiva de construcción conjunta del futuro. En esto ha tenido mucha importancia también el impulso de la Asamblea Eurolat, la asamblea constituida entre los dos parlamentos, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo, que no tienen la misma entidad, no tienen las mismas competencias, pero es un mecanismo de contacto para empujar a las instituciones, sobre todo las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo, hacia
para mantener esta relación. Y en ese sentido, todo el trabajo parlamentario, hay unos informes, el informe Salafranca, por ejemplo, que fue pionero en fortalecer esta relación, en fin, que se pueden encontrar en la web. Y vamos a ver, la reciente cumbre de CELAC fue la novena de alto nivel desde que comenzó el año 99 la diplomacia de cumbres, que se inauguró en ese momento y se creó la Asociación Estratégica. Como CELAC-UE se establecieron estas cumbres recién la primera vez en Santiago, en la cumbre de Santiago de Chile, el año 2013. Y teníamos todos una cierta esperanza de que la CELAC fuera finalmente, si bien no un mecanismo de integración, fuera un mecanismo de concertación política que nos permitiera tener una visión común para tener una relación más equilibrada desde el punto de vista político con el pueblo. En ese momento había un optimismo en ese sentido, incluso hay que recordar que la CELAC fue presidida por Chile, bajo el gobierno de derecha, y fue presidida por Cuba, un gobierno que ya no necesito calificarlo, ¿verdad? Y había mucho optimismo en eso. De hecho, la segunda cumbre que se celebró en Bruselas también se celebró con ese optimismo, es decir, aquí conseguimos cohesionar una cierta misión común latinoamericana para entendernos. Y por eso que en la cumbre de 2015, si ustedes analizan la declaración política, es una declaración muy potente, y luego el plan de acción que se estableció es un plan de acción detalladísimo, muy potente, con 10 ejes, entre los cuales está ciencia, tecnología, está, en fin, los temas de género, los temas de educación superior, etc. Muy detalladamente un plan de acción que lamentablemente en esta cumbre no se recuperó, se ignoró completamente, no se hace referencia alguna. Es decir, todo lo que fue ese acervo histórico de entendimiento y de proyectos y que han ido funcionando, que hay que darles ese paraguas político para que fructifiquen en una relación más estratégica, esa continuidad se ha perdido. Y es uno de los retos que tenemos de recuperarla, ojalá, para la cumbre de Colombia, que será la próxima cumbre del 2025. Sabemos que la relación hasta el momento se ha centrado en 3 pilares, ¿verdad? El diálogo político, el pilar de comercio y el de cooperación. Y los resultados de la tercera cumbre de CELAC, que se reflejan en parte en la declaración final, un tanto farragosa y reiterativa, ¿verdad? Mientras más retórica se le mete, se oculta más la falta de densidad de la relación y de los acuerdos que se lograron, que no fueron pocos, pero que no son acuerdos, insisto, que logren recuperar esa visión original de que somos constructores del futuro en conjunto. Lo primero es decir que sí, lo primero que hay que destacar es que se haya realizado esto, porque después de 8 años y de muchas intenciones tratativas, sobre todo por el lado europeo, porque hay que reconocer eso, mucha insistencia europea en que se recuperara esta diplomacia de cumbre. Bueno, finalmente se logró, pero se logró in extremis, porque hasta pocas semanas antes, por ejemplo, no se sabía si se celebraba finalmente, y porque no se había podido trabajar tampoco una declaración, las declaraciones se trabajan un año antes, ¿no? Se empiezan, no se había logrado hacer eso, y hasta una semana antes estaba en duda, incluso si Lula iba a ir o no. No, le estoy mirando Será. no tiene que responder.
Tuvo en duda y finalmente una gestión de Pedro Sánchez, porque además España presidiendo el Consejo de la Unión Europea, etcétera, se logró. Y la presencia de Lula era fundamental. Lula era el actor relevante, sobre todo faltando además México, ¿no? Faltando AMLO, que iba ahí, y bueno, y luego Petro estaba también un poco debilitado ya en ese momento, a pesar de llevar pocos meses en el gobierno. En fin. Finalmente se logró y entonces eso sí es un hito importante. Porque se logra, si que se hace la próxima, la de Colombia, ya se puede decir que se recupera por lo menos la diplomacia. Vamos a ver si se hace. En segundo lugar, mantener esta dinámica de relaciones en los 3 pilares, pero habiendo olvidado lamentablemente los 10 ejes del plan de acción. De todas maneras, no deja de ser importante porque genera un espacio para poder recuperar cosas que en el camino se fueron perdiendo. Hay que relevar que de los 3 pilares, la cooperación ha sido el más dinámico aún dentro de esta situación de evaluación. La Unión Europea es el primer contribuyente de ayuda oficial al desarrollo. En el periodo 2014-2020 destinó 3.600 millones de euros, que es mucho dinero realmente, y ha comprometido más de 3.400 millones para el periodo 21-27. Y eso está ahí, está sobre la mesa y se traduce en programas de cooperación y todos conocemos. Por ejemplo, el programa Erasmus, ahora Erasmus Plus, el Erasmus dentro de lo que es Europa, alcanza anualmente más de 2.500 intercambios y más de 2.800 investigadores en América Latina que están participando en programas con universidades europeas. En el terreno de inversiones, bueno, en la primera fuente de inversiones son 800.000 millones de euros que tienen invertidos en América Latina y la mayor parte en el Mercosur. Esto también revela, o digamos, es un motivo de preocupación porque el nivel de exposición que tiene la Unión Europea con estas inversiones en América Latina, en que invierte en América Latina, se invierte en América Latina más que lo que se invierte en China, Rusia e India juntos. La Unión Europea invierte más, casi el doble de lo que invierte en el mundo. Entonces revela un enorme grado de exposición, de tal forma que la estabilidad de América Latina es fundamental para la Unión Europea. Lo que está pasando en Argentina es un drama, porque ahí hay inversiones gigantescas y que no pueden ser de la noche a la mañana revertidas ni nada, ¿no? Y bueno, América Latina también tiene inversiones. En Europa son 205.000 millones de euros de inversiones. Las multilaterales, pero también mucha inversión de cartera. Y comercialmente es el tercer socio. Y era el primero hace 15 años. Ahora es el tercero, desplazado por China, del primer lugar. Y esa posición se puede revertir si se firma el acuerdo con el Mercosur, porque el acuerdo con el Mercosur implicaría generar tal vez la zona de libre comercio más grande del mundo. Y pensando un poco más prospectivamente, ahora que se está retomando la relación que fue interrumpida por Trump entre Estados Unidos y la Unión Europea en el acuerdo transatlántico, podemos imaginar esa arquitectura de una zona fortalecida con el Mercosur de libre comercio Europa-América Latina y la zona de libre comercio de Estados Unidos, que además es de inversiones muy importante de Unión Europea con Estados Unidos. Si todos los países, además de América Latina, muchos, yo no recuerdo muy bien cuántos hay, sí, creo que no, pero tenemos un TLC con Estados Unidos y con Canadá y con México, es decir, podríamos imaginar, poniéndonos a soñar en que podemos generar un tremendo
polo, ya no es un polo, ya es un enorme espacio de desarrollo euro, latino, norteamericano, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Claridad prospectiva. Lo que falta es densidad estratégica. Más que nada por el lado de América Latina, que todavía sigue díscola y en Mercosur no firma. Bueno, tercero, se estableció un órgano de coordinación consultivo que no existía entre la Unión Europea y la CELAC. Y vamos a ver cómo funciona. La idea es que ese órgano además sea multiactores, es decir, que tenga también participación de la academia, de los empresarios, de los sindicatos, de las ONGs, etc. Y no solo de gobiernos. Vamos a ver, todo eso están veremos. Cuarto, se reafirmaron los valores comunes y que siempre se hace lo mismo, ¿no? Se dice tenemos valores comunes, venimos de la misma historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve a repetir. Quinto, hay un compromiso financiero de la Unión Europea en una agenda de inversiones a través del mecanismo que llaman el Global Gateway, enfocado en las prioridades comunes y tal vez el dato más importante, no solo son 45.000 millones que se van a apalancar con el sector privado para invertir en América Latina en los sectores clave para la transición energética, transición verde, etc. Es que se supone que todas estas inversiones van a ser negociadas y conversadas previamente y se van a establecer parámetros con la perspectiva de América Latina para que esto no sea solamente unas inversiones extractivistas y donde América Latina no participa en la cadena de valor. El sexto, bueno, la mención a la guerra contra Ucrania, que fue una cosa clave y muy difícil de negociar, porque de hecho Nicaragua finalmente no firmó, y no aceptaron los países latinoamericanos que se mencionara a Rusia. Entonces se habla de la guerra contra Ucrania, pero no se dice que es de Rusia. Todo el mundo entiende que es de Rusia, ¿no? Pero por lo menos todos los demás países, incluido Cuba y tal, firmaron ese párrafo en contra de la guerra. Bueno, y para terminar en los minutos que me quedan, el planteamiento que yo haría es que hay que pasar desde las relaciones Unión Europea-América Latina del siglo XX, que todavía son las que están vigentes y devaluadas, hacia lo que llamaría una comunidad política euro-latinoamericana del siglo XXI. ¿Basado en qué? Basado en que en Europa se ha creado un nuevo mecanismo de concertación muy importante que se llama la Comunidad Política Europea. 44 países, o sea, no solo los 27 de la Unión Europea, sino los candidatos, ese candidato, es la que ya ha celebrado 3 cumbres, la más reciente fue en Granada. Es un mecanismo de concertación política, pero un mecanismo de concertación política que tiene un sentido estratégico global y de contención a Rusia y de cualquier otra intención de alterar los equilibrios dentro de Europa y globales. Esta comunidad política tiene una característica además, digo, son los 27 más, los candidatos, nosotros más, tiene otra característica, que participa el Reino Unido. El Reino Unido que se fue de la Unión Europea por el Brexit y todo lo que sabemos, sin embargo, sí integró la comunidad y de hecho la próxima reunión de la Comunidad Política Europea va a ser en el Reino Unido. Eso es un dato geopolítico muy importante. Todavía hay que ver hasta dónde va a llegar eso, pero si aprovechamos ese impulso político, geopolítico, de gran envergadura, porque también tienen un mensaje para Estados Unidos.
que siempre ha sido el elefante en el dormitorio, ¿no? En la sala. Si aprovechamos eso y nosotros logramos generar en América Latina un consenso político básico en torno a los orígenes de nuestra relación con Europa, de construir el futuro, de entender que lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo, por ejemplo, para el esfuerzo que está haciendo Naciones Unidas para la cumbre del futuro del próximo año, en septiembre del próximo año, donde se espera lograr un pacto por el futuro, que es un hecho político y que sería el pacto, tal vez, si se logra, sería el pacto más importante después de la creación misma de las Naciones Unidas. Nosotros deberíamos actuar conjuntamente como comunidad política euro-latinoamericana. Y para eso, finalmente, y ya me queda un minuto, lo que yo propondría sería un gran ejercicio prospectivo conjunto entre la Unión Europea y América Latina o la CELAC. ¿Qué significa esto? Y tal vez extrapolando las cosas y siendo demasiado optimista, pero hay que hacerlo también. Yo recuerdo lo que fue para la construcción europea el Congreso de La Haya de 1948. Después de la Segunda Guerra, 3 años después de la Segunda Guerra, los intelectuales europeos, políticos europeos, decidieron crear el movimiento europeo para la integración. Estaba Churchill también entre ellos, y convocaron al Congreso de La Haya, donde ahora se acaban de publicar las actas completas del Congreso de La Haya, y es interesantísimo verlas. Son varios tomos, o sea, no las he visto todas, ni mucho menos. Pero el planteamiento fue, primero, nunca más una guerra en Europa. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Lo que se hizo después. La comunidad del acero, o sea, solidaridad concreta, como decía Monet. Schuman. Ese momento fundacional que ha tenido sus repercusiones hasta el día de hoy, por Europa integrada, paz, desarrollo, cooperación real con Europa, a pesar de todas las críticas que uno puede hacer al proceso mismo y que ahora está en discusión su profundización para ir hacia un modelo federal, que era el origen del Congreso de La Haya, justo con la ampliación, porque estamos hablando de una Europa de 27, pero se está hablando de una ampliación a 33. ¿Y cómo se maneja eso si no se hace mediante un sistema federal? En fin, está toda esa discusión. Pero si nosotros logramos un momento fundacional entre las dos regiones, parecido a este de La Haya, porque nosotros también estamos viviendo estragos, no de una guerra como la Segunda Guerra Mundial, pero sí de la guerra de la pandemia, de todo lo que ha significado esto. Y Europa está necesitando lo mismo. Si logramos este momento fundacional y echamos mano de lo que tenemos, que son todo el sistema de prospectiva europeo que se ha ido construyendo y que hacen análisis, en estos días se va a celebrar el 04º Congreso Prospectivo Europeo, y en fin, y nosotros, la Universidad de Cambridge, Oxford, el grupo Foresight Europe Network, etc. Y por nuestro lado, nosotros tenemos en la red iberoamericana de prospectiva, tenemos los centros de prospectiva de Chile, Uruguay, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, las universidades externadas del Valle Tecnológico Monterrey y muchos otros, y todo eso lo logramos poner en un proceso que no es un día ni dos, no es un congreso, no es un happening, es ponernos a trabajar juntos los sistemas de prospectiva europeo con los sistemas de prospectiva más incipientes tal vez que existen en América Latina, lo ponemos a trabajar para arribar en algún momento a una especie de congreso de La Haya que diga ya, ahora sí vamos a construir juntos el futuro y vamos a discutir qué futuro queremos, cuál es el modelo que vamos a perseguir y cuál es el modelo con que vamos a influir en el sistema internacional del futuro. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que Héctor nos dejó aquí
muchos insumos y también nos dejó un poco una tarea de pensar la perspectiva, ¿no? Desde América Latina, sobre todo dentro de esa relación de la Unión Europea, América Latina y Caribe. Yo creo que aquí tenemos un espacio para algunas consideraciones, comentarios, preguntas, y quería dejar abierto, más que nada, a aquellos que nos acompañan presencial o virtualmente, ¿no? De manera que puedan ahí brindar alguna consideración sobre esta temática que yo creo que trae muchos temas para debate. Así que quiero pasar la palabra y obviamente también tengo algunas consideraciones, pero no sé si quieren ahí dar el impulso de la conversa. No sé si desde la versión virtual también se sienten cómodos para hacer llegar las preguntas. Así que, por favor. Sí, muy brevemente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mencionaste el 2015 como un punto de inflexión. Hay algún hecho que acompaña en torno a ese año. Lo pregunto porque generalmente en América Latina se piensa que en torno a ese año hay un recambio de lo que era la ola rosada por otro tipo de administraciones. Uno en principio pensaría que son proclives a tratados de esta naturaleza, pero por ahí no sé si tiene que ver con eso. No sé si tiene que ver que es uno de los puntos álgidos de la guerra en Medio Oriente, en Siria, y que por lo tanto ya se está dejando sentir un componente migratorio como eje temático doméstico de Europa, y se empieza a discutir sobre la socialización. Y finalmente decirte que, bueno, yo voy a ser muy telegráfico. Yo tengo la impresión que efectivamente hay una mayor disimilitud, una mayor heterogeneidad en América Latina, pero mi impresión es que también hay algo de eso hoy día en Europa. Hay un grupo de estados que están en el flanco oriental de Europa, que la verdad es que yo veo que están más interesados en reforzar los lazos noratlánticos que mirar hacia un segmento del sur global. Lo digo concretamente, ya Hungría no es el único. Está Polonia y otros estados que en realidad están más interesados en que esté fuertemente Estados Unidos y que están como una sintonía distinta respecto a lo que son los países más tradicionales de Europa Occidental. Eso. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que siendo eso exactamente así y estando esa diferencia dentro de la propia Unión Europea, que por un lado se pretenden procesar internamente mediante el cambio de los tratados para establecer una línea más federal a partir del próximo ciclo político que comienza en mayo del próximo año, porque vence el Parlamento Europeo, vence la Comisión, y en junio se tiene que instalar una nueva comisión. Vamos a ver los resultados de las elecciones. Pero esta mirada, más no narrativa, efectivamente, también un poco distinta a lo que hay en el sur de Europa, España sobre todo, bueno, Francia también, Alemania, incluso Italia. Hay que hacer de eso, que es una realidad, y por eso hablo yo de un ejercicio prospectivo conjunto. Hay que hacer de eso un punto, un factor que lleve a un diseño distinto de la relación de Europa con Estados Unidos, la relación de Europa con América Latina y consecuentemente de América Latina con Europa, dentro de esta idea del triángulo que yo mencionaba. Porque todo es verdad. O sea, si con la guerra de Rusia estos países lo que quieren es tener a Estados Unidos muy presente allí, porque lo tienen a las puertas, ¿no? El enemigo potencial. Se entiende que eso tiene que ser así, pero como son parte de la Unión Europea, tienen que ser procesados dentro de la Unión Europea. Y ese es el gran debate que hay ahora sobre el futuro de Europa. ¿Cómo procesamos estas diferencias? ¿Cómo procesamos estos distintos temores que existen entre los países miembros para que mantengamos la cohesión y para que podamos relacionarnos con el resto del mundo para construir este mundo del futuro?
Yo no veo que haya allí una contradicción insalvable. Y siempre hay que pensar en que si el presente nos divide, el futuro nos tiene que unir. Y es lo que hay que pensar en este sentido. Gracias. Gracias, Héctor, y más tarde, por favor. Gracias, Héctor, porque ha sido para mí un revival que tuvimos un momento y de cosas que hicimos. Yo me he sido plenamente comprometida. Con algunos matices. El primer matiz es que yo no soy muy optimista respecto a la actitud de América Latina. Yo creo que América Latina está pasando por una disyuntiva económica y política muy compleja, extremadamente compleja. Y eso tiende a la división más que a la unidad. Como cuando hay problemas, la gente se refugia en la familia. Hay muy presente que el mismo nacionalismo, no voy a entrar en eso, pero creo que es de común conocimiento. De modo que, y basando un poco mi experiencia en la Unión Europea, estuve casi 8 años, sí, el gran factor que impedía esa integración con la que todos soñamos, yo coincido contigo, que ojalá se produjera, era precisamente la dificultad de América Latina de ponerse de acuerdo, por razones ideológicas, por razones también de antagonismo, porque había un gran, así como hay en América Latina, en algunos países, en algunos sectores, una especie de antiimperialismo mítico respecto a Estados Unidos, también lo había respecto a Europa. Y eso es un factor que tenemos que trabajar, creo yo, en América Latina. Es decir, lograr mayores niveles de unidad que sea mucho más allá que lo semántico, porque somos expertos en lo semántico. Lo que tú dijiste es verdad. Hacemos unas declaraciones espectaculares, pero dejamos de lado lo sustancial, que es lo importante y en lo cual no estamos. Y ese es un ejercicio de sinceramiento que creo que es muy necesario antes de emprender algún ejercicio de perspectiva para ser un actor válido en ese proyecto, en el triángulo, ¿te fijas? Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya hay una alianza atlántica muy sólida, muy poderosa, y con el factor de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, se ha hecho mucho más sólida y mucho más vigente. Ya ha significado también la apertura. Yo estuve ahora, hace poco, viviendo un año en Varsovia, y lo veía, o sea, lo veía todos los días, porque a mí me relacioné con la comunidad económica y política polaca. Cómo había una, no resistencia, pero desinterés por Latinoamérica. Y por algunas partes de Europa, también hay que decir. Pero, con Estados Unidos, todo. Con la alianza, con la OTAN. Pero todo. Todo. De hecho, hubo conversaciones políticas por parte de Polonia, de Hungría, con gobiernos extremadamente conservadores y nacionalistas, sin que fueran afectados por el tema migratorio, porque están muy lejos. Es muy poca la migración que llega. Pero era tan fuerte no sé, el temor, ¿eh? Y la necesidad de alianza importante y el reforzamiento de la OTAN, que hicieron concesiones políticas que para ellos ideológicamente eran importantes, en términos internos. ¿Por qué? Por el tema de, y es una palabra que también debíamos incorporar a nuestros análisis, la democracia. La vigencia de la democracia en la Unión Europea es un factor fundamental. Fundamental. De hecho, toman medidas contra aquellas medidas parciales dentro de algunos países, como Hungría, incluso Polonia, que atentarían contra el libre y normal desarrollo del sistema democrático. Y eso también lo tenemos en América Latina. Lo que vemos en serio, no sabemos. Y lo controlamos, lo callamos. Entonces, todos esos elementos yo creo que hay que ponerlos en el análisis
y tratar de reforzar, y no sé cómo, pero de alguna manera esta unidad latinoamericana sobre la base de un concreto. Permítame ya para dar la palabra de Sergio al Héctor, y que hizo varias menciones a Brasil, y yo creo que ese revival también viene un poco de ter participado desde el sector privado con el proceso negociador de lo que fue este acuerdo con la Unión Europea. La verdad es que si nosotros hablamos de la diversidad, las asimetrías regionales que dificultan la unidad, para pensar esa idea del triángulo, ustedes pueden imaginar que también Brasil, dentro de su complejidad, de su expansión, de su característica bastante diversa de norte a sur, ¿no? También vive una asimetría interna muy potente y que muchas veces genera un proceso muy complejo de negociar dentro del mismo país y obviamente eso se proyecta dentro del proceso negociador, por ejemplo, no solo en Mercosur, pero todo lo que es América Latina. Entonces, es un tema que suma esta complejidad y que obviamente cuando pensamos desde la perspectiva, me imagino, son variables muy relevantes a llevar. Paz, quería hacer un comentario y ahí te entregamos la palabra a Héctor para que ya haga el cierre y podamos... Sí, con respecto a lo que tú decías, Héctor, de este ejercicio de prospectiva, yo creo que una de las consecuencias, muy en relación con lo que decía Fabiola y Carlos Zapelin, el tema de las complejidades de la situación que se vive en América Latina, porque yo creo que una de las consecuencias de la cumbre fue, sin duda, que se demostró una debilidad de CELAC como contraparte. Uno de los grandes debates que quedó en esta cumbre es si CELAC es la contraparte más adecuada para la Unión Europea. Y de hecho, en la declaración final, por ejemplo, se opta por hablar de América Latina y el Caribe y no de CELAC. O sea, se nota que hay una pérdida de peso muy potente y de hecho, a mí me tocó ver cuando estaban en todo el proceso de negociación y uno de los grandes debates eran desde los países de la región de querer posicionarse CELAC y los países europeos volvían nuevamente a América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en una opción conjunta, en un diseño de futuro, si nuestra propia institucionalidad está tan cuestionada? Eso es lo que yo me planteo, no es que se de complejidad. Bueno, todo esto es verdad y lo sabemos, ¿no? Toda esta complejidad, todas estas dificultades, todas estas asimetrías internas, el caso de Brasil, que es un proceso en sí mismo de integración en curso todavía, ¿no? Pero en Brasil es mucho Brasil, es muy grande y en fin, tenemos un Lula que ya no es el Lula de antes, Así es. la verdad. Y que volvió 20 años atrás, ¿no? O sea, volvió con esa lógica tal vez y que no tiene el mismo peso. Tenemos varias cosas, no tenemos liderazgo, por ejemplo, potente en América Latina como lo tuvimos en los años 60, que son los años en que partimos fuertemente con las ideas de integracionistas y con diseños. Todo eso es cierto. Y la pregunta fundamental es la siguiente, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos, en fin, en la perplejidad de la imposibilidad de hacer algo, porque somos tan raros, somos tan complejos, tenemos tantos problemas. ¿Qué hacemos? A mí me parece que, además tienen toda la razón, la debilidad de la CELAC, ya lo dije yo, la CELAC es debilísimo, no tenemos un mecanismo de reemplazo tampoco, de esa CELAC y muchos no querrán tampoco que se reemplace, pero en fin, los negociadores por parte de la Unión Europea, con los que yo conversé después, con toda confianza me decían, mira, que hay ciertas cosas que no son respetables, no nos pueden poner ahí como interlocutor, con todo respeto y con todo cariño, a San Vicente y las Granadinas. Sentado a la mesa, porque además San Vicente y las Granadinas no pinta nada y tenía al lado a Cuba y que estaba ahí diciendo lo que tenía que hacer. Funcionaron desde Cuba. Funcionaron además desde Cuba. Y Nicaragua, esto lo contó confidencialmente, entonces yo lo cuento confidencialmente, pero no dijo. El asesor de la delegación de Nicaragua en la negociación era ruso. Ruso,
O sea, hijo de Rusia, me encanta el ruso y... O sea, ese tipo de cosas. Entonces, esas cosas hacen perder el respeto por el lado del interlocutor. Eso es... O sea, tenemos muchos de estos. A mí me parece que, por ejemplo, poner por antes de un ejercicio prospectivo la necesidad de la cohesión es inviable. Creo que más bien un ejercicio prospectivo es lo que te permite hacer la cohesión, porque tú estableces un escenario de futuro que te puede cohesionar. Y creo que quienes tienen que asumir ese reto, más que los gobiernos, es la intelectualidad latinoamericana. El sistema universitario, el sistema de investigación, estos institutos, una cohesión de institutos, una cohesión de universidades que empiecen a hacer un ejercicio prospectivo en conjunto con el sistema europeo, por ejemplo, de universidades, y de esa manera proponer, sobre todo para la próxima cumbre, se va a hacer, porque no hay otro referente, se va a hacer la próxima cumbre, será en Colombia o donde sea. Hay que llegar a esa cumbre con una propuesta de la intelectualidad latinoamericana y europea, que creo que somos los que podemos salirnos de esta parálisis a que nos lleva esta dispersión latinoamericana e incluso la dispersión europea. Yo creo que el gran avance que han logrado Europa frente a esta situación que señala Gilberto, que señalas tú, es haber creado la comunidad política europea. Porque tú pones a todos ahí en sintonía de algo que es el futuro de Europa. ¿Qué es el futuro de Europa? Tenemos que definirlo. Porque así como hay que la autonomía estratégica, por ejemplo, europea, que es un tema que se ha puesto sobre la mesa y que, desde mi punto de vista, habría que pensar en una autonomía estratégica euro-latinoamericana, entendiendo por tal lo que se entiende por autonomía estratégica abierta, ¿no? Es decir, con los otros componentes y no solo un componente de seguridad y defensa. Yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Es cierto que no podemos esperar de los gobiernos latinoamericanos llegar a esta lucidez de perspectiva, pero sí la intelectualidad, los institutos, las universidades, los sistemas. Tenemos, a ver si me acuerdo la cifra, tenemos 5.000 y tantas universidades entre Europa y América Latina. No está la Junta Académica. Exacto, la presidencia. Tenemos 2,5 millones de académicos de educación superior entre las dos regiones. Y tenemos cerca de 50 millones de estudiantes universitarios. ¿Por qué no poner en sintonía esa masa crítica para hacer esta cosa? Un ejercicio propio, ponerlos a trabajar, hacer esta red y empezar a empujar. Y debería conectar por arriba con lo que está haciendo la Secretaría General de las Naciones Unidas, buscando un pacto por el futuro, buscando un compromiso como el que se tomó con los derechos humanos en el año 48. O sea, es que estamos en un momento, como dice el Secretario General de las Naciones Unidas, de un curso, un derrotero hacia la extinción, que suena dramático, parece Terminator, hasta llegar a las páginas. Pero es que si el cambio climático no se resuelve, si tenemos el arsenal nuclear, 12.500 ojivas nucleares en manos de 9 países, o de 7 países, de los cuales Rusia y Estados Unidos son los que más tienen, y que ahora están hablando de las famosas ojivas nucleares tácticas, que se supone que matan poquito, ¿no? Y que producen menos daño, o sea, que está cuestionado por los científicos, diciendo, mire, usted tira una ojiva nuclear donde sea y eso va a tener una repercusión.
aparte de lo que significa. En fin, entonces estamos en el equilibrio del terror, nuevamente hemos vuelto a lo de la Guerra Fría, ¿no? En fin. Entonces, yo creo que por ahí se podría ir. Hay que tomar la iniciativa. No sé, los institutos, ¿no? Las comisiones de relaciones, el SEBRI, el CARI, ¿cómo se llama? Ya. Sí, a ver, juntemos, empecemos a hablar de esto. Pongámonos en contacto con los de Europa, hagamos y generemos nuestra propia masa crítica para hacer este ejercicio productivo y presentarlo en la próxima reunión del 2025. Es decir, señores, un poco, y ya con esto termino, y empiezo a entusiasmar con esto, ¿no? Un poco lo que pasó en Europa. ¿Ustedes se acuerdan del informe Cecchini, del libro blanco, que se llamaba El costo de la nueva Europa? Jacques Delors, un gigante, soy un admirador permanente, y lo hizo. Jacques Delors, en un momento cuando vino toda la hora del ecofeminismo, la euroesclerosis y toda esta cosa, y que se pensaba que se quería incluso desarmar eso, encargó el informe Cecchini, el libro blanco, y el costo de la nueva Europa, y lo puso sobre la mesa del Consejo. Y dijo, señores, tomen ustedes la decisión, pero aquí está el costo de la nueva Europa. O sea, si no queremos una Europa integrada, que sepamos que este es el costo. Y si queremos una Europa integrada, que sepamos que estos son los beneficios. Después fue criticado el informe Cecchini porque tenía cosas muy optimistas, también respecto al efecto en el crecimiento, por ejemplo, de la integración. Pero al final de cuentas, sumando y restando, era una forma también de producir. Es decir, señores, ustedes tomen la decisión, pero aquí está, este es el costo de la nueva. Nosotros debemos decir, este es el costo de la no relación euro-latinoamericana, o este es el costo de no construir juntos el futuro. Eso creo. Gracias, Héctor, y gracias a todos y todas ahí. Y lamento ahí que cedemos un poco el horario, pero yo creo que es muy animador este debate que nos brinda Héctor. Y nos dejó también ahí una semilla, ¿no? Para hacer el futuro y ver qué podemos hacer en este proceso. Y gracias. Gracias, Héctor. Bueno, y contarles que mañana estará arriba mañana va a estar en el archivo de historia oral creado por la profesora Enrique. Va a estar la entrevista al embajador Casanueva. Muy bien. Para los que la quieran ver, porque ahí también tenías muchos aplausos en el Zoom, así que... Muchas gracias. Una muy bella iniciativa, así que no dejen de verla. Muchas gracias. Muchas gracias.